Ya, entonces fíjense, verán aquí, tengo archivos subidos. ¿Cuál es el inconveniente? Que dentro de, por ejemplo, este corresponde a un solo deber, pero miren, dentro de este deber tengo un montón de imágenes que para mí realmente es bien difícil poderles calificar a cada uno de ustedes todas estas imágenes, ¿sí? Por favor, no suban separado cada foto como una imagen independiente. Esto, por favor, eviten porque es demora en el tiempo para poderles evaluar, para poderles calificar. Entonces, sí es importante esto, sí. Tengan muy en cuenta que debe subir un solo archivo en PDF. El segundo error es que me envían, no sé cómo le toman la captura de la pantalla que no se puede virar, toca descargarle para recién poderle virar o anexarle. Entonces, este es otro error que también da pérdida de tiempo. Tienen que subir de forma vertical, ¿sí? Y otro error es que no me mandan en PDF, me mandan en cualquier otro archivo. Cuando yo abro ese archivo me sale de esta manera. No me deja ingresar al archivo correspondiente. Entonces, por favor, necesito que los archivos les suban solo en PDF. Todos los archivos suban en PDF, porque estos errores en algunos casos se han repetido y sobre todo el primer caso, tienen que subirle en un solo archivo de PDF todo, ¿sí? Todo lo que corresponde a los deberes que ustedes tienen que entregarme. Ahora, les voy a indicar cómo es la manera correcta en la que tienen que subir los deberes. Entonces, les voy a habilitar en otra pantalla para que puedan observar ustedes la manera correcta de presentar los deberes, ¿sí? Esto también es muy importante que ustedes tienen que entregarme este tipo de ejercicios en una sola hoja. Entonces, déjenme buscarle por aquí lo que corresponde. A ver, voy a habilitarles y compartirles la parte de la hoja donde está. Un momentito, por favor, yo les comparto. Ya acá está. Entonces, verán, en este tipo de deberes que corresponde para la unidad 5, todos los deberes tienen que ser subidos de manera correcta, en el tiempo señalado. En esta unidad de la unidad 4 ha habido muchos atrasos en presentarme los deberes. Los deberes no han estado correctamente presentados a la fecha que es, y eso también dificulta en el momento de revisarles. Y por favor, tienen que estar subidos ya, todos los deberes tienen que estar subidos directamente a la plataforma Educay, ¿sí? No suba por medio ya de correo personal, sino suba directamente por medio de la plataforma Educay. Esto es muy importante, eso va a quedar habilitado, sí, para que ustedes puedan desarrollarle los ejercicios, ¿no? Espera un momentito que les estoy buscando aquí esta parte del ejercicio del deber donde se encontraba para poderles habilitar. Veamos, a ver un momentito para que se pueda habilitar esta pantalla. No sé si ahí le pueden observar. Mm, No sé si ahí se puede hacer visible. Acá está. Ahí les voy a compartir la pantalla, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes ver. Ya les habilito para que puedan observar acerca de el ejercicio que tenía que estar, cómo tenía que ¿Dónde? estar subido, ¿no? Espérenme un ratito, ya les estoy habilitando. Espérenme un momentito para habilitarles esto que no se me está habilitando el Zoom. Vamos aquí. A ver, espérenme un ratito. Ya, ahí les voy a compartir, ¿no? Aquí está. Ahí pueden ver. Ahí hay un trabajo entregado, sí. Ahí ya pueden observar todos, ¿no es cierto? Sí, Confírmenme si profe. ven. Sí. Ya, Sí. entonces ahí tienen ustedes, miren, cómo es la manera correcta de subir un deber. Ustedes tienen dentro de Word, por ejemplo, ya pueden copiar dentro de Word, toman la fotografía y le van ustedes pegando hoja por hoja. Entonces, miren, por ejemplo, esto está hecho en hojas a cuadros aparte, ¿no? Pero está subido todo dentro de Word, ¿sí? Está subido todo dentro de Word. El trabajo va de hoja en hoja y en forma ordenada. Con eso es inclusive para poderles revisar y poderles calificar se hace mucho más fácil, ¿sí? Miren, y no necesitan subir tantos archivos, porque si ustedes subieran, por ejemplo, este trabajo solo en fotografía, sería un montón de fotos.
como les indiqué el primer error que cometieron en los deberes. Entonces, miren, todas las actividades, todas las fotos que ustedes suban en un solo archivo, le ponen en Word, le pegan a la página, le ponen copiar y pegar o le añaden la imagen y cuando esté ese todo ya en forma ordenada y en forma correcta, ahí sí lo que tienen que hacer es guardarle como PDF. No le guarden como Word tampoco, guárdenle directamente como PDF, ¿sí? Porque eso me va a permitir a mí abrirle directamente el archivo y poderles corregir. Entonces, por favor, esa es la manera correcta en la que tienen ustedes que enviar los archivos que suban de aquí en adelante. ¿Estamos claros? Por favor, ayúdenme en esa parte para poder trabajar de mejor manera. Se habilitó la unidad 5 en este momento. ¿Pueden ver? Sí. Ya. Sí, Esta unidad 5 consta específicamente de dos partes importantes. La parte de álgebra nosotros ya terminamos, ¿sí? La parte que vamos a trabajar nosotros en esta unidad 5 es lo de trigonometría y un poco de geometría plana. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos en esta parte de de los dos temas que son un poco independientes de álgebra, ¿no? Entonces es importante que en estas unidades nosotros trabajemos todo lo que respecta a funciones trigonométricas, todo lo que tiene que ver con ángulos, medición de ángulos, trazo de gráficas. Esto es importante para este tema. Entonces, en este punto nosotros vamos a trabajar con estos dos específicos, ¿no? Trigonometría, que corresponde a lo que son los ángulos, y la parte también que corresponde a lo que es de geometría, que corresponde en unos teoremas para encontrarlas con las soluciones de triángulos, de segmentos, que eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Como les comenté, esta unidad es corta, ¿sí? Entonces he resumido los contenidos de lo más importante que necesitamos trabajar. Entonces, entre los más importantes están las funciones trigonométricas, tenemos los signos de las funciones de los ángulos cuadrantes y las identidades trigonométricas. Estos cuatro temas principales que son los que ustedes igual van a aplicar también en otros años, ¿no? Como ejercicios también dentro de lo que corresponde a trigonometría. En geometría nosotros tenemos los segmentos, vectores geométricos, operaciones con segmentos, esta parte que es importante también, demostración de teoremas, y la última que son teoremas de ángulos. He resumido los contenidos más importantes que van a necesitar tanto en la parte de trigonometría como en la parte de geometría, ¿sí? Entonces, estas tablas que yo les voy indicando tienen ustedes también en el libro. Sí, es importante que ustedes para los ejercicios tomen en cuenta todas estas tablas, ¿sí? Las tablas, como tres tablas que están en el libro, les he anexado aquí para que ustedes puedan ver. Entonces, en la primera nosotros tenemos, miren aquí, razones o funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Estas son todas las funciones que siempre se han visto, ¿no es cierto? La función seno, coseno, tangente, secante, cosecante, todas estas funciones tenemos que nosotros tomar en cuenta, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan observar que estas funciones son básicas. Las principales son el seno, coseno y tangente, ¿sí? Entonces, por favor, esto es muy importante que ustedes tomen en consideración que la función seno es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, la función coseno es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el lado opuesto sobre el lado adyacente. Las tres primeras son las más importantes, ¿sí? Las otras se derivan de las anteriores. Por ejemplo, la cotangente es la función inversa de la tangente. La secante es la función inversa, en este caso, de la que dice cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto adyacente, que es la del coseno, ¿no? Que tenemos acá. Y la cosecante es la función inversa del seno. Entonces, ¿cómo nosotros tomamos en cuenta en un triángulo? En un triángulo, fíjense que tenemos, siempre van a ser estas aplicadas en triángulos rectángulos. En un triángulo rectángulo nosotros tenemos lo que corresponde la función del ángulo alfa y el ángulo beta, que puede ser también considerado como el ángulo A y el ángulo B. Depende de qué ángulo trabajen para que se den estas funciones. Por ejemplo, en esta función ustedes trabajan con el ángulo alfa o el ángulo A. Entonces, cuando me dice el seno del ángulo A que es igual, el seno del ángulo A me dice que va a ser igual a qué? Va a ser igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aquí fijamos, lado opuesto sobre hipotenusa, el seno. Lo mismo así con el coseno. El coseno, fíjense, tenemos el lado B sobre C, que viene a ser el lado adyacente. Recuerden cuál es el lado adyacente, el lado que está junto al ángulo, ¿sí? Ese viene a ser el lado adyacente, entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿sí?
Luego tenemos la función tangente, que es del lado opuesto sobre el lado adyacente. Esto es importante, todas estas funciones trigonométricas es importante para los ejercicios que luego ustedes tienen que aplicarlo. La siguiente tabla que ustedes encuentran corresponde a los signos de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Fíjense que un cuadrante tiene perdón, un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Dentro de cada cuadrante ustedes pueden ubicar puntos. Un punto que nosotros ubicamos, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Puede ser en este caso el punto P, que me dice de coordenadas 3,5. Recuerden que el primer punto corresponde al eje de las X y el segundo corresponde a ¿cuál? Corresponde al eje de las Y. ¿Estamos? Entonces, por favor, no se olviden de tener habilitadas sus cámaras. Algunos veo que están cerradas. ¿Sí? Por favor. Tienen que estar presentes en la clase y no haciendo otra actividad ni evitando distractores. ¿Sí? Listo, Ah, continuamos. yo estoy copiando todo por si acaso. Ya. Aquí tenemos lo siguiente, fíjese en los cuadrantes, ¿no es cierto? Tenemos 4 cuadrantes. Cada función trigonométrica tiene su signo. Por ejemplo, la función seno del ángulo, ¿sí? En el primer cuadrante siempre va a ser positivo, pero en el tercer cuadrante el seno va a ser negativo. Otra función, por ejemplo, la tangente. La tangente en el tercer cuadrante es positiva, pero por ejemplo en el segundo cuadrante es negativo. Y así sucesivamente. Estos signos son para cada cuadrante y para cada función trigonométrica. Entonces, dependiendo qué función trigonométrica le pide, se va aplicando los cuadrantes. Entonces, por ejemplo, la función seno tiene dos opciones de ser negativa, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. La función coseno tiene dos opciones de ser positiva, por ejemplo, en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces, esto es muy importante que ustedes tomen en cuenta para los ejercicios, ¿sí? Esta tabla igual tienen ustedes anexa en lo que corresponde al libro, ¿no? Todas estas tablas están anexas en el libro, pero les he tomado para poderles explicar. Las siguientes son las funciones, los valores de las funciones trigonométricas. Estos son ángulos importantes, los que trabajan en la mayor cantidad de ejercicios, ¿no? Hay otros ángulos que también pueden ustedes encontrarlos, que son ángulos alternos en el Internet, que también tienen sus valores. O también cuando ustedes aplican en algunas calculadoras, les dan los valores, por ejemplo, un medio, raíz de 3 sobre 2. Hay en calculadoras que les sale la respuesta de esa manera. Son de estos datos, de estos valores. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a hallar el seno, qué sé yo, por ejemplo, el seno de 90 grados, ¿equivale a cuánto? Equivale a 1. Tenemos la tangente, por ejemplo, de 360, equivale a 0. Entonces, estos ya son valores que ya les dan. Con estos valores ustedes pueden reemplazar en las gráficas y pueden encontrar los resultados correspondientes. Aquí, por ejemplo, tenemos la tangente de 90, le sale indefinido en algunas calculadoras y en otras le sale como infinito, ¿sí? O algunas también le sale como error, eso quiere decir que es infinito, ¿no? Entonces, todos estos datos, igual en las tablas, tienen ustedes en el libro. Entonces, cuando ustedes aplican las funciones trigonométricas, es importante estas tablas que les estoy explicando. Tienen que tomar en cuenta todas esas tablas para poder trabajar. Ahora vamos a lo que nosotros nos compete, los ejercicios. Entonces, aquí tenemos nosotros la primera parte, dice ubicar los puntos. Estos son 4 puntos que me está dando. Y dice calcular el valor del radio vector. O sea, el radio vector en este caso viene a ser la hipotenusa, ¿sí? En todos estos se forma un triángulo rectángulo como ustedes observan. En cada uno de estos se forman triángulos rectángulos. Lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta es el valor del radio, ¿sí? El valor que marca la distancia, mejor dicho, desde el punto de origen hacia cada punto, cada extremo, como les estoy marcando en este momento. Desde el punto de origen hacia cada extremo. Eso se denomina como radio vector o también la hipotenusa, como se lo conoce. Entonces, para esto, ¿qué es importante? Aplicar primero el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus lados. Esto igual ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, necesitamos aplicar esta fórmula del teorema de Pitágoras para encontrar lo que nos está pidiendo aquí. Nos dice, calcule el radio vector, ¿sí? Entonces, vamos al primer ejemplo. En la primera gráfica, ustedes tienen que tomar en cuenta que yo encuentro un triángulo que está formado por estos puntos. Aquí hay un pequeño error, ¿no? En el libro. Es el punto 3 y el punto 4, ¿no?
porque el punto 3 corresponde al eje X y el punto 4 corresponde al punto Y. El punto en Y siempre va a ser vertical, mientras que en X siempre va a ser horizontal. Entonces, fíjense en que de aquí a acá mide 3, puede ser 3 centímetros. De aquí hacia arriba mide 4 centímetros, ¿ya? Corresponde a los ejes X y Y. Entonces voy acá, voy a la fórmula. ¿Qué me dice? Encuentre el radio vector, reemplazo 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, me queda el resultado raíz de 25, que esto me da como resultado 5. Entonces, el radio vector o la hipotenusa mide para esta gráfica 5. Voy a la segunda. En esta segunda yo tengo este triángulo y tomo en cuenta lo siguiente. Dice menos 7. Recuerden que como está al cuadrado, siempre el signo negativo les va a salir positivo, ¿sí? No les va a dar negativo dentro de esto, porque si les sale negativo ya no pueden sacar la raíz cuadrada. Siempre les tiene que salir como positivo, ¿por qué? Porque está elevado inclusive al cuadrado, ¿no? Entonces reemplazamos menos 7 más 8 que mide esta altura, que viene a ser el eje Y. Entonces sacamos por Pitágoras y obtenemos que corresponde el radio a raíz de 113. Este le pueden dejar expresado como raíz o como decimal, no hay problema. Luego vamos a la siguiente gráfica. Aquí tenemos desde el punto 4 negativo hacia 3 raíz de 3. Entonces aplicamos el reemplazo. Dice menos 4 al cuadrado más menos 3 raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces, observen que aquí, por ejemplo, en este punto de aquí, para sacar este resultado, nosotros tenemos que elevar tanto el número como el radical al cuadrado. Entonces, cuando yo elevo el número, ¿qué me quedaría? 3 al cuadrado, 9. Como la raíz cuadrada está elevado al cuadrado, se simplifica la raíz y me queda solamente 3. Entonces multiplico 9 por 3, me va a quedar como resultado de todo esto 27. Sí, ese es el proceso que ustedes tienen que aplicar. El cuadrado, no se olviden, el cuadrado afecta tanto al número como al radical. Entonces, cuando yo elevo al cuadrado, tienen que estar elevado al cuadrado los dos, el primero y el último. Entonces, esto es importante que nosotros obtengamos para poder sacar la raíz. Entonces, la raíz de todo esto va a ser raíz de 43. El último ejemplo, ustedes tienen en el D, dice, desde el punto 0 en X mide 5 y desde el punto donde está 5 bajo perpendicularmente y esto mide 4, ¿sí? Entonces me pide el radio vector. El radio vector va a ser medido siempre desde el punto de origen hacia el punto extremo. Entonces reemplazo los datos, voy al teorema igual, reemplazo 5 al cuadrado más menos 4 al cuadrado se torna positivo, sumo los cuadrados, las respuestas, y me sale raíz de 41. Esto es importante porque en los primeros ejercicios que ustedes tienen que resolver, ahí tienen que aplicar este tipo de ejercicios, ¿no? En donde tienen que ustedes sacar el radio vector. Entonces les va a pedir calcule el radio vector en los siguientes ejercicios. Entonces, esta es la manera que ustedes tienen que hacerlo. Esto igual tienen ustedes también en el libro, ¿sí? Tienen como ejemplo. Entonces, esto les he anexado también para poder explicar el proceso, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro cómo Fabi, sacar los radios vectores? Díganmelo. Fabi, Escucho. o sea, pero se les deja como raíz, no se les saca la Le raíz, puede ¿verdad? dejarle como raíz o le puede sacar la raíz con dos decimales. No hay Ya, problema. En todas estas le puede dejar como raíz o también como decimal, ¿sí? ya, Creo que en el libro, en las respuestas, les deja como raíz, ¿sí? ya. ¿Ya alguna otra pregunta sobre esta primera Profe, parte? Galo Atiaga me dijo que no tiene ni micrófono ni cámara en la computadora y que le avise eso a usted, que no se puede conectar por ni, o sea, que sí le está escuchando, pero que no puede ni hablar ni activar su cámara. Pero tiene que darle la habilitación él porque, a ver, déjenme ver No, un no, no, momento. es que su cámara su cámara no tiene cámara de computadora y su micrófono no entiendo por qué no funciona. Sí le habilitó. Sí, sí me dijo todo, No, sí le profe, es que traté de no ayudar, pero tiene, no puede. no Es que tiene no cámara en tiene la para computadora. usar Ajá, prácticamente. no viene con O cámara en su creo que compu. eso puede ser de la computadora de él porque el resto sí está viendo, ¿cierto? Claro, él sí Claro. ve y todo y los Tiene escucha, habilitado pero cámaras, no ¿no es puede cierto? ni hablar ni ver, o sea, no le puede ver el audio. Bueno, con todo, ustedes. con todo dígale que en tal caso en este momento, ahorita lo importante es que aunque no le habilite la cámara de él, pueda observar, ¿sí? Y también puede escuchar.
Esta clase también les estoy grabando para poderles luego subir, sí, para que ustedes puedan revisar y puedan volver a escuchar y puedan volver a hacer los ejercicios, sí. Entonces, por ese lado que no se preocupe, ¿estamos? Ya. ¿Alguna otra Yo pregunta antes de tengo pasar al una siguiente pregunta. ejercicio? A ver, dígame el nombre para poderles identificar, si no, no sé quién me Isaac habla. Rodríguez. A ver, dígame, Isaac. Siempre nos va a dar positivo en la raíz, ¿verdad? Sí, no les puede Hacer, salir nunca negativo en estas, porque si les ya, sale negativo, no les va a quedar como una raíz imaginaria. ya, Ujú. listo. Ya. Y, espera, y ya, y si está en el cuarto cuadrante le ponemos los signos que usted nos puso, al rey, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en este ejercicio, fíjense aquí, en el cuarto cuadrante yo tengo al 5 como positivo, pero al 4 le tengo como negativo, ¿no es cierto? Entonces, reemplazo, ¿sí? Igual reemplazo, en el cuarto cuadrante reemplazo, ¿no es cierto? Que me va a quedar menos 4 al cuadrado. Pero como está elevado al cuadrado, siempre me va a salir positivo. Todos los números que estén negativos al elevarles al cuadrado me quedan positivos. Por ende, la operación de aquí me va a quedar positivo, ¿sí? Ahora bien, les aclaro, ¿no? En este caso, nosotros nos está pidiendo el radio vector. Luego les voy a indicar otros ejercicios en donde ya tenemos que despejar, por ejemplo, X, o despejar, por ejemplo, Y. Ahí tengo que yo trabajar, por ejemplo, con X y con Y, ¿ok? Listo, vamos a continuar en el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice, hay una parte que se llaman ángulos coterminales. Estos ángulos coterminales son ángulos que se miden desde el mismo eje X, como observan ustedes en la figura, se miden por distintos lados, en sentido horario o en sentido antihorario, ¿estamos? Entonces, cuando ustedes trabajan esto, lo pueden realizar en sentido horario o antihorario. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, miren este ángulo. Este ángulo es en una posición normal. Este ángulo me mide 30 grados, pero me pide, por ejemplo, encontrar un ángulo coterminal a este ángulo de 30 grados. Entonces, ¿cuál sería? Este que va en forma, en sentido, sería, en este caso sería en sentido horario, ¿no? Sí, de acuerdo a las manijas del reloj. Mientras que el ángulo normal va en sentido antihorario. ¿Cómo sacamos estos ángulos? Simplemente lo que tenemos que hacer es al ángulo que tenemos original, por ejemplo, en este caso 55 grados, le restamos 360 y le sumamos 360. Al restarle 360 me va a salir un ángulo negativo, que me dice menos 305 grados. Y al sumarle me va a salir 415 grados, ¿sí? Estos se llaman ángulos coterminales. Entonces, cuando le pida en el ejercicio, le diga, encuentre una pareja de ángulos coterminales, por ejemplo, supongamos de 30 grados, lo que tiene que hacer a los 30 grados, restarle 360 y a los 30 grados sumarle 360. Y con esto saca el resultado como negativo y positivo. Estos son los ángulos coterminales. En uno de los ejercicios les va a pedir encuentre el ángulo coterminal. Entonces, para saber cuáles son los ángulos coterminales, hacemos este proceso, ¿sí? Y en la gráfica le representamos siempre a los coterminales en lo que corresponde medidos desde el eje X, ¿sí? El ángulo original es 30 grados, pero los coterminales son los que están relacionándose con el mismo ángulo cuando sumamos o restamos 360 grados. En este está claro esta explicación de los ángulos coterminales. Siempre va a haber que sacar los dos, el Sí, antihorario y hay el un horario. ejercicio que les pide encuentre los ángulos coterminales. Entonces, para encontrar los ángulos coterminales, lo único que tienen que hacer al ángulo original, le restan 360 y le suman 360. Y ahí encuentran los ángulos coterminales. ¿Sí? Entonces sacan los dos. Claro, tienen que sacar los dos, tienen que sacarle el uno con negativo y el otro con positivo. Por ejemplo, estos dos ángulos coterminales corresponden ¿a qué ángulo? Al ángulo de 55 grados. ¿Estamos? Profe, Ujú. siempre se le resta el ángulo menos el 360 y Sí, se suma igual, ajá, siempre con ese número. ajá. Ya, pues, Con eso le sacan los ángulos coterminales. ya. Entonces, cuando les pida encuentren los ángulos coterminales, le hacen de esta forma, ¿sí? Y sacan los valores correspondientes. Profe, Ajá, en la anterior, ¿cómo les graficaba? O sea, en la vuelta. ya. ¿Cuál iba en cuál? O sea, aparece el Aquí menos tenemos el ángulo 305, original. ¿dónde iba? Ajá, verá, el ángulo original siempre es este ángulo, ¿no? El ángulo que mide desde el eje X. Siempre va en sentido antihorario. Este le mide ¿cuánto? 30 grados, ¿sí? Ajá, Ahora, los coterminales igual, se miden desde el ángulo X. Mire este ángulo que voy siguiendo la trayectoria ajá, hasta donde va el ángulo, hasta donde va el vector, ¿sí?
Este mide menos 330 grados. Este es el sentido horario. El otro comienza en cambio desde X para el sentido contrario. Y mire, Ya. llega hasta donde está el Ah, ángulo vector. Si se dio cuenta, sí, sí, ¿cómo Fa. le sacó? El primero, el ángulo normal. El segundo, desde X sentido horario. El otro, en sentido antihorario. Hasta llegar al vector. Y ahí tiene los dos ángulos que están acá. Ya, ¿Estamos Fabi. claros? Sí, gracias, Ya, Fabi. eso es importante que le hagan porque les pide graficar. En uno de los ejercicios les pide grafique y haga y encuentre los dos ángulos coterminales. Por eso les explico esta parte, ¿sí? ¿Ya alguna otra pregunta para pasar a la siguiente? Ya, vamos en la siguiente. ¿Qué nos dice la siguiente aquí? Fíjense, les dice encontrar, dice encontrar todas las funciones trigonométricas dado un punto. ¿Ya? Este es el punto. El punto 2, 3. Entonces me dice, con el ángulo alfa voy a encontrar todas estas funciones. Todas. Entonces necesito tomar en cuenta cuánto vale. En X vale 2, de aquí a acá. Y en Y vale 3. Para sacar el radio vector, aplico Pitágoras. Y Pitágoras me va a quedar que es raíz de 13, que es de hipotenusa, ¿no? La medida desde el punto 0 hacia el extremo donde está el punto B. Este va a ser raíz de 13. Entonces, reemplazo seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. CO, cateto opuesto, sobre hipotenusa, 3 sobre raíz de 3. Y así voy con cada una de acuerdo a lo que corresponde a cada función. Por ejemplo, el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y con cada una voy poniendo las funciones trigonométricas. Acá tenemos, miren, al lado derecho tenemos opuesto, hipotenusa, adyacente, hipotenusa, opuesto, adyacente, adyacente, opuesto, hipotenusa, adyacente y opuesto, y hipotenusa, opuesto, ¿sí? Estos corresponden a las funciones trigonométricas del ángulo alfa, ¿sí? Entonces, cuando les pide encuentre la función, todas las funciones trigonométricas, primerito tienen que sacar el radio vector, con los dos datos que les dan, con X y con Y. Y cuando ya tengan encontrado el radio vector, ahí sí aplican toditas las funciones trigonométricas en base a lo que tienen ustedes en el lado derecho. ¿Estamos ¿Y cómo claros? determinaba Fabi la raíz? No, no le entendí eso. La raíz sacan ustedes por medio de Pitágoras, ¿sí? Elevando la suma del cuadrado de los lados. Entonces, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y saco la respuesta de eso y saco la raíz. Entonces, aquí les quedó raíz de 13. Entonces, dejan Ah, expresado ya, como raíz de 13. ya, ¿Estamos? Fabi. Ya. En el otro Fabi, ejercicio, espera un ratito, Fabi. ajá, dígame, ¿Qué significa esa H que está ahí? Altura. a la altura. ¿Cuál? Pero, ¿Esta? Ah, no, esta es hipotenusa. Esta pero de aquí. no era raíz de 13. En este, Ajá. es que cuando eleva al cuadrado sí le sale, porque sale 4 más 9, 13. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Ya. En el siguiente tienen ustedes hacia el lado contrario, ¿no? Entonces aquí fíjense, tienen, en este caso está en el cuadrante tercero. Lo mismo, aplican el valor de, en este caso me dice que Y vale 3, este vale 5, sacamos la hipotenusa, me vale raíz de 34. Y aplico lo mismo, las mismas funciones trigonométricas, lo mismo aplico en el lado derecho, para cada uno, ¿sí? Lo único que cambia es la ubicación de la figura, Es que pero se tengo ahorita mantiene el mismo solamente proceso. los correos electrónicos, porque yo les llamé a pedirles, no me quieren dar los números, pero Aló, aló. Parece que se activó un micrófono. Ya, ya me escuchan. Ya, entonces fíjense aquí, tenemos que tomar en cuenta lo mismo, solo que cambia la ubicación. En este caso está en el tercer cuadrante, pero aplicamos el mismo proceso, cateto opuesto, hipotenusa, adyacente, hipotenusa, para cada una de estas funciones, ¿sí? Para el deber, ustedes tienen que tomar en cuenta, hay un ejercicio que les dice encontrar los valores de las funciones trigonométricas, dado, por ejemplo, en este caso, la tangente. Entonces, la tangente me da en el valor de y sobre x. Tiene dos opciones porque tenemos un signo negativo. Puede estar en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante. Eso se encuentran en los signos de las funciones trigonométricas de la tabla que les indiqué, en la segunda tabla que les indiqué. Ahí tienen cuando es negativa la tangente, en qué cuadrantes está. Entonces aquí tenemos dos opciones. Sacamos el radio, ¿sí? Para encontrar de todos los lados cuánto mide. Y cuando ya tenemos sacado de todos los lados, aplicamos la función que me está pidiendo. Entonces, en este caso me pide el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Y para el segundo cuadrante también, igual me pide el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Entonces, se fijan en el signo, tiene dos opciones. Puede ser en este caso puede ser la Y positiva o Y negativa, ¿sí?
Y también puede ser la X positiva o la X negativa. Por eso tiene dos opciones. Entonces, ustedes en ejercicio lo hacen las dos opciones, siempre y cuando sea negativo o positivo, dependiendo la tabla de los signos de cada función trigonométrica. Le hacen la gráfica y reemplazan los datos correspondientes. Eso es importante que ustedes lo hagan el reemplazo correspondiente, ¿sí? Y en base a este ejercicio, ustedes hacen el resto de la tarea. En la tarea tienen que hacer esto, ¿no? Las actividades en el cuaderno. Esto hacen en el cuaderno y solo en el deber van a hacer del numeral 6. ¿Estamos? Solo del deber van a hacer el numeral 6. Por favor, no se olviden. Esto lo presentan hasta el 4 de mayo, subido en Educay en PDF, ¿sí? Háganle solo del numeral 6. En las hojas que se les envió estaba puesto el numeral 4 y 5, pero no le hagan eso porque es de argumentar. Háganle solo de los del numeral 6 los ejercicios. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? Entonces, Fabi. Fabi, hacemos 6 Fabi, está ejercicios claro. de deber. Sí, solo el numeral 6 le hacen, sí, solo los ejercicios del numeral 6. Y le suben la próxima semana, ¿no? Hasta el 4 de Ya. mayo ya le suben hasta las 2. Por favor, no se atrasen de entregar los deberes a tiempo, ¿ok? Aquí les dice, no se calificará ningún deber fuera de tiempo ni fuera de la plataforma. Por favor, tomen en cuenta eso.